Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de estudios sociales para esta semana y vamos a comenzar con el siguiente tema. Legado cultural de las civilizaciones maya, azteca, inca y chicha. Sistema político, económico, social y religioso de los mayas y de los aztecas. Los mayas y los aztecas fueron las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió durante un periodo de 3000 años. Eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y poseían un lenguaje escrito definido. Los mayas. Su organización política consistió en el desarrollo de las ciudades-estado, como por ejemplo Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, las cuales eran gobernadas por un cacique supremo que dirigía toda la política. Los mayas eran meramente agricultores y cultivaban maíz, poroto y cacao. Comerciaban mediante el trueque con monedas de oro. Los mayas se organizaban en 4 clases: los nobles, los sacerdotes, el pueblo y los esclavos. Los mayas eran politeístas y sus dioses principales eran Chab, que era el dios de la lluvia, y Kukulcán, el dios del sol. Aztecas. Entre los siglos XV y XVI se organizaron en torno a 3 ciudades, estados: Tenochtitlán, Lamafuerte, Tlacopan y Texcoco, cada uno gobernado por el gran Tlatoani. Los aztecas, al igual que los mayas, eran politeístas y su dios principal era Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. La ciencia y la técnica. A los mayas se les catalogan como los griegos de América, debido a que fueron capaces de trascender las necesidades inmediatas, desarrollando habilidades y conocimientos cuyo nivel sorprendente. Aún por otro lado, los aztecas también se destacaron en distintas áreas de la ciencia y del arte. Ciencia y técnica maya. Los mayas destacaron en la matemática, la astronomía, la arquitectura por sus templos y palacios. Construían con piedras y madera. En pintura se destacaron sus murales de tipo religioso. Su escritura fue de tipo jeroglífica y sobresalieron en la aritmética y astronomía. Establecieron un ciclo solar de 365 días y otro lunar de 295 días, e inventaron a la vez un sistema numérico vigesimal. Ciencia y técnica azteca. Los aztecas se destacaron en arquitectura, perfeccionando las pirámides. Sobresalieron en la alfarería y orfebrería. Su escritura fue de tipo jeroglífica simbólica y poseía una numeración vigesimal. Determinaron con gran precisión los movimientos del Sol, de la Luna y de Venus. Agruparon las estrellas en constelaciones, conocieron la existencia de los cometas, la frecuencia de los eclipses del Sol y de la Luna, y pudieron crear un complejo calendario meteorológico y así predecir heladas o establecer las características de los vientos dominantes. Cultura inca. Los incas, su territorio se dividía en 4 zonas: Collasuyo Norte, Antisuyo Sur, Chinchasuyo Oeste y Contisuyo Oeste, siendo Cusco el centro del imperio. La máxima autoridad imperial la ejercía el Zapa Inca, que era hijo del dios Sol, y su esposa era la Coya. El Ayllu era una especie de aldea de varias familias. La sociedad inca se dividió en 4 clases principales: la realeza, la nobleza, el pueblo Ayllu común y los yanaconas, que era la servidumbre. Cada uno se dividía en capas sociales. Cultivaban el maíz, quinoa, papa, coca y varios tubérculos. En el campo religioso eran politeístas y su dios principal era Viracocha, dios creador de toda la civilización. Los chichas se organizaron en 5 cacicazgos: Bacata, Onza, Saganú, Tundana y Guantena, cada uno gobernado por un zipa o saque, quienes eran los líderes absolutos con poder casi divino. Desarrollaron la explotación de minerales como esmeraldas, el cobre, carbón, sal y el oro.
La familia Chiccha se agrupaban en clanes. Estos formaban una tribu y el conjunto de tribus formaban una confederación. Sus principales dioses fueron Chiminichagua, principio creador o fuerza suprema; Sue, el sol; Chía, la luna; Machu, la madre de la humanidad y diosa de las legumbres; Cuchaviva, el arco iris; Chinchacún, dios general; Chanque, dios de los corredores; y Bochica, héroe civilizador. La ciencia y la técnica de los incas y de los chinchas. El desarrollo de la ciencia incaica se logró gracias a la creación de las escuelas llamadas Yayacuasi o Casa del Saber. A ella asistían los jóvenes de la realeza y la nobleza. Desde ella se construyó un conocimiento exacto para la edificación de grandes obras. En cambio, los Chicchas no tuvieron construcciones monumentales. Tantos templos como habitaciones eran construidas de madera, bahareque, bejucos y paja, sin contar para nada la piedra y el ladrillo. Los incas se destacaron en arquitectura por sus templos y palacios, pero además construyeron puentes, caminos y acueductos. En cerámica hacían majestuosos jarrones, pintaban los muros de templos y palacios. También gustaron de la música. Desarrollaron un método de conteo con cuerdas y nudos de colores llamados quipú. Y por último inventaron un calendario de 12 meses lunares. Los Chicchas explotaron las minas de sal, de oro, esmeraldas y las de carbón. Estas eran utilizadas para calefacción y preparar alimentos. Debido al frío, perfeccionaron la técnica del vestido. Tanto templos como habitaciones eran construidas de madera, bahareque, bejucos y paja, sin llegar a emplear la piedra o el ladrillo. Las casas eran de forma cuadrada y redonda, cercadas artísticamente, remataban en techo cónico y contaban con puertas y ventanas pequeñas. Política, económica, religión y organización nativa. Sociedades organizadas. De todas las civilizaciones precolombinas, las más importantes por su desarrollo político, económico, cultural, científico y religioso, fueron los mayas, aztecas e incas. De cada una de ellas se puede apreciar un nivel organizacional. Los mayas. Organización política, agrupadas en ciudades-estados. Organización social, sacerdotes, nobles, campesinos y esclavos. Organización económica, siembra de maíz, la caza, la pesca y la apicultura. Organización religiosa, el panteón de dioses era de origen tolteca. Organización simbólica, sistema numérico vigesimal, calendario astronómico y una escritura ideográfica muy compleja. Organización estética, política, una autoridad militar, social, el emperador, guerrero y sacerdotes, artesanos y agricultores. Económica, construían huertos flotantes, las chinampas, hechas con cañas, rama, barro y limo. Religiosa, Huitzilopi era su dios principal. Simbólica, escritura pictográfica. Sistema numérico vigesimal. La cultura simbólica de los mayas, aztecas e incas. Los mayas, aztecas e incas fueron influyentes imperios precolombinos que configuraron parte de la construcción simbólica de muchas naciones hispanoamericanas. Símbolos culturales mayas. Los dioses forman parte de la configuración cultural, cada uno representado por figuras. Los templos religiosos, profecías, diferentes dialectos, el calendario y algunas formas de cocina son símbolos culturales. Símbolos culturales aztecas. Los aztecas utilizaban símbolos para representar el universo. Estos eran grabados en papel o piel de animales. De estos todavía se conservan algunos, como por ejemplo diversos códices relacionados con las divinidades. Símbolos culturales incas. Uno de los monumentos más significativos de la cultura incaica es, sin lugar a duda, las ruinas de Machu Picchu, símbolo de poder y avance de esta civilización. Por otro lado, tenemos una serie de grabados en relación con su sistema de riego y el quipú, que consistía en una serie de nudos de diversos colores que ellos utilizaban para contar. Los chanquis, quienes caminaban grandes distancias
para hacer llegar un mensaje de un lugar a otro. Y por supuesto, los diferentes dialectos que florecieron dentro de esta gran civilización. Vamos a ver las actividades. Investiga qué tipos de alimentos que hoy consumimos son de origen maya y azteca. Escribe las 4 clases sociales incaicas. Ilustra en tu cuaderno las ruinas de Machu Picchu y escribe por qué era un símbolo de poder para los incas. Ahora les voy a explicar. Les voy a explicar lo de las culturas, lo más importante, lo más sobresaliente, porque ahí tenemos bastante que necesitamos identificarnos, pero sí tenemos bastante para estudiar. Vamos a ver. Las más aceptadas teorías que explican el poblamiento en América son teoría asiática del poblamiento, teoría oceánica policial y teoría australiana. Las grandes culturas americanas son la maya, la azteca, la inca, que sobresalen por sus características de sabiduría, de ciencia, de valentía y aporte cultural de la humanidad. El patrimonio cultural era la herencia cultural común para la humanidad y debe ser conservada para las futuras generaciones. Vaya, las grandes culturas americanas son la maya, la azteca y la inca, son las más importantes, aunque de las otras pues también no las vamos a dejar de lado. Las mayas son una cultura mesoamericana, precolombina, que surgió al sureste de México, Belice y Centroamérica, con un patrón de asentamiento disperso entre núcleos urbanos y campos agrícolas, estudiosos y pacíficos. Los mayas sobresalen por sus grandes conocimientos. Su historia se ubica en los periodos preclásico, clásico y posclásico. Esta es la cultura maya, la cultura azteca, ubicada principalmente en el Valle de México. Fueron una cultura guerrera y conquistadora. Vagaron por años buscando la señal que les indicaría dónde debían fundar su ciudad. La señal era la lucha entre una serpiente y un águila sobre un nopal. Y así, bueno, sabemos que está la Inca también, que desarrollaron una importante civilización que controló el sur de América prehispánica. Bueno, espero pues que con la introducción que yo les haya dado y lo que ustedes hayan visto en la televisión y lo de las guías, pues esto que yo les he escrito acá les ayuda un poquito para tener mayor conocimiento sobre lo que son las culturas precolombinas. Bueno, hasta aquí les dejo. Pasen feliz noche.